Volvieron a ignorar al pobre director de Dune Parte 2 en los Oscars y no lo nominaron a Mejor Dirección. Se ha visto a lo largo de la historia de los Oscars que la película que gane a Mejor Dirección es la que suele ganar a Mejor Película. Ahora es cuando llega el listillo y dice, no, en 1957 no ocurrió así, porque de hecho, cállese. De verdad no puedo creer que el director no haya sido nominado con el peliculón que es Dune Parte 2. Otra vez. Por eso vine a hacer este video, para demostrarte que efectivamente por lo menos merecía estar nominado y que aprecias la grandeza del universo de Dune. A ver, primero quiero aclarar que esto no es un resumen. De hecho, yo quiero que después de este video puedas ir a ver las películas y la serie de precuela de Max y puedas decirle a la persona que te gusta, efectivamente, yo sí le entiendo a Dune. Así que prepara tu botana, porque se viene videíto largo de todo lo que necesitas saber sobre el universo de Dune, al menos el de las películas. La Yihad Butleriana es el evento que lo comienza absolutamente todo. Ya se darán cuenta a lo largo del video que al señor Frank Herbert le encantaba poner nombres complicados a prácticamente todo. En este universo, una yihad es una guerra santa. Y hay más de una. De hecho, Dune Parte 2 termina con la promesa de que una nueva guerra santa se aproxima. La guerra santa comienza. 10.000 años antes de Dune Parte. La Yihad Butleriana es una guerra que ocurre aproximadamente 10.000 años antes de Dune Parte 1 y un siglo antes de la serie Dune Prophecy. En esta época, las máquinas pensantes se rebelaron y esclavizaron a prácticamente toda la humanidad, lo que ocasionó una guerra entre humanidad e inteligencia artificial. En esta guerra, la humanidad salió triunfante, pero cambió por completo su relación con la tecnología, y se prohibió la creación y el uso de cualquier tecnología que imitara la mente humana. Esta es la razón por la que en las películas, a pesar de que es un universo sumamente tecnológico y avanzado con naves espaciales y superfuturistas, no vemos ninguna inteligencia artificial o ningún robot o androide o cosas así. Loquísimo. Ahora una aclaración. Cronológicamente, la Yihad Butleriana se cuenta en los primeros 3 librazos de la saga. Y cuando digo librazos no me refiero a que sean muy buenos, sino que son 3 malditas Biblias. O sea, ¿qué es esto? Este solo es uno. Estos libros fueron escritos después de la muerte de Frank Herbert, el autor de los libros de Dune originales. Los escribió su hijo con ayuda de un señor que a lo mejor les suena el nombre si leyeron alguno de estos cómics o libros de Star Wars. El caso es que antes de que muriera Frank Herbert se lanzó un libro llamado La Enciclopedia de Dune, el cual no escribió Frank, pero sí le dio su visto bueno de que efectivamente todo lo que se mencionaba ahí era canon. Y una de las cosas que se mencionaba en este era justamente la Yihad Butleriana, y era increíblemente diferente a lo que luego su hijo escribió. Pero gracias a la serie de Max ya sabemos que para el universo de las películas, los libros del hijo son los canónicos, o al menos parcialmente canónicos. Ya saben que este tipo de cosas no las suelen confirmar al 100%. Y lo de los libros del hijo es todo lo que ya les conté, así que ahora sí, continuemos. La prohibición de las máquinas pensantes ocasionó que surgieran diferentes escuelas que intentarían hacer avanzar a la humanidad de otra manera distinta a la tecnológica. La escuela más importante y también más interesante, la verdad, es la Orden de las Bene Gesserit, cuyos miembros, si ya viste las películas, son súper identificables. Son estas mujeres que visten de negro y tienen una aura de misterio a su alrededor. Su objetivo es simple: obtener poder e influencia para dirigir a toda la humanidad, según ellas, para un futuro próspero y estable. ¿Y cómo lo harían? Creando al ser humano perfecto, la cúspide de su especie, un ser humano capaz de estar en el presente, pasado y futuro al mismo tiempo, el que está en todos lados a la vez, el Kwisatz Haderach. Te digo que al Frank le encantaban los nombres complicados. Esta orden está conformada casi que exclusivamente por mujeres que son entrenadas para elevar su potencial físico y mental. No les miento cuando les digo que este entrenamiento las convierte prácticamente en superhumanos. Tienen la capacidad de controlar cada parte de su cuerpo, hasta las células, lo que les permite incluso elegir el sexo de su bebé, dato muy importante. Pero lo más importante es que gracias a esta habilidad son capaces de sobrevivir a un ritual conocido como la agonía, el cual consiste en darles una sobredosis de una droga especial que les va a hacer elevar su conciencia a cambio de estar al borde de la muerte. Si la mujer sobrevive, logrará obtener acceso a su memoria genética. Esto es básicamente que accede a las memorias de sus antepasadas, únicamente antepasadas mujeres. Una vez que consiguen esto, se convierten en reverendas madres. Y con esto pues ya incluso pueden comunicarse con una especie de encarnación de esas antepasadas que viven en su propio cuerpo. En la serie de libros precuela se utiliza una sustancia que se llama droga o veneno de Rosac, pero en las películas para hacer este ritual se utiliza la especia, únicamente en un planeta desértico y prácticamente inhabitable.
inhabitable llamado Arrakis, o también conocido por sus nativos como Dune, se encuentra la única fuente conocida de la especia. En los libros le llaman melange o melange, la verdad no sé cómo se pronuncia esa palabra. Así que sigamos llamándole especia. La especia es el recurso más importante de Dune. Quien controla la especia lo controla todo, al menos a nivel político-económico. Esto es porque sin especia no hay viaje interestelar, y mucho menos comercio entre planetas. En un ratito te explico por qué. La especia es una droga que te permite elevar tu conciencia, pero no solo eso, sino que también te permite despertar tu habilidad de presciencia, que es básicamente la capacidad de ver futuros cercanos. Aunque esto solo en algunos humanos con ciertos rasgos genéticos. Por eso las Bene Gesserit manipulan a la gente que está en el poder y controlan, sin que ellos lo sepan, su descendencia. A esto la hermandad lo llama el programa genético. Ahora, ¿recuerdas al Kwisatz Haderach? Pues el objetivo de la hermandad justamente es lograr mediante el programa genético crear al hombre perfecto, un hombre que va a ser capaz de sobrevivir a la agonía como una reverenda madre y no solo va a acceder a las memorias de sus antepasadas, sino también a sus memorias masculinas. Y no solo eso, sino que gracias a las propiedades de la especia y de su propia genética va a ser capaz de no solo ver el futuro cercano, sino uno bastante más lejano e incluso ver un futuro sin límites. Un dios sobre la tierra, un mesías. Ahora hablemos sobre los mentats. Si no mal recuerdo, en las películas no se les hace ninguna mención a estos, pero sí se nos muestran a dos mentats en la primera película, Thufir Hawat y Peter de Vries. En la serie ya se les menciona, e incluso podemos ver algunas Bene Gesserit que también son mentats. Los mentats son seres humanos entrenados para reemplazar a las computadoras y a las máquinas pensantes. Desarrollan una gran capacidad de cálculo y análisis de grandes cantidades de información. En esencia son computadoras humanas que casi siempre son utilizadas por las grandes casas como consejeros. Tal vez te hayas dado cuenta que en la primera película hay un momento en el que Thufir pone los ojos en blanco cuando su duque le hace una pregunta. Eso es porque está realizando en ese momento un cálculo mentat. Esta escuela tiene mucha relevancia en los libros, aunque en las películas no se les ha dado tanta importancia. Así que continuemos con la Cofradía Espacial. Esta es otra de las escuelas más importantes que surgieron después de la yihad butleriana y se centra principalmente en el desarrollo de las matemáticas. La Cofradía es quien tiene el monopolio del transporte interestelar. ¿Recuerdan lo que les conté sobre la especia? La especia es el recurso más importante de Dune. Quien controla la especia lo controla todo. Esto es porque sin especia no hay viaje interestelar, y mucho menos comercio entre planetas. Lo que sigue a lo mejor consideran que es un gran spoiler de las siguientes películas, así que si no lo quieren saber, mejor sáltense el minuto que está apareciendo en pantalla. La cofradía tiene un gran secreto. Encierra personas cuidadosamente seleccionadas en una gran cápsula llena de especia, a la cual estos se vuelven totalmente adictos. La exposición tan grande hacia la especia ocasionó deformaciones en todo su cuerpo y genera también que olviden lo que su vida era antes de ese tanque. Pero desarrollan una habilidad clave para el viaje interestelar. Desarrollan su presciencia. Gracias a la habilidad de ver los futuros más cercanos, son capaces de decidir cuál es el camino más seguro y rápido que una nave debe seguir si quiere navegar de un punto A a un punto B. Así es como sin máquinas pensantes, sin computadoras, la cofradía puede realizar viajes interestelares. A estos humanos seleccionados para sufrir este triste destino se les conoce como navegantes. Para el Imperio, la especie es usada por los navegantes de la Cofradía Espacial para buscar rutas seguras entre las estrellas. Sin la especia, el viaje interestelar es imposible. Ahora hablemos de las tres casas principales de esta saga. Hay muchísimas más, pero realmente las más importantes son estas tres: la casa Harkonnen, la casa Corrino y la casa Atreides. La casa Corrino es la casa imperial, es la que tiene mayor nivel político, aunque no necesariamente económico, y son los que se suelen relacionar más con las Bene Gesserit. Los miembros más importantes de esta casa en las películas son el emperador Shaddam IV y la princesa Irulan, que por cierto es una aprendiz Bene Gesserit. Y en la serie podemos ver con lujo de detalles a la familia imperial de esa época, encabezada por el emperador Jávico Corrino. Después tenemos la casa Harkonnen. En las películas tienen un diseño que hace que sea imposible confundirlos. Se caracterizan por su brutalidad, su falta de moralidad, su ambición y que son sumamente desagradables, aunque no siempre fue así. Los miembros más importantes de esta casa en las películas son el barón Vladimir Harkonnen y sus dos sobrinos, Glossu Ravan y Fate Rothar. Y en la serie las protagonistas son dos mujeres, una Valia Harkonnen y su hermana Tula Harkonnen. Esta casa tiene una enemistad eterna contra los Atreides, incluso desde los tiempos de la yihad butleriana. Los Atreides son sin duda los protagonistas de toda la saga. Son todo lo contrario a los Harkonnen. Eran justos y actuaban con moralidad, incluso muchos dirían que con ingenuidad, aunque para mí ese no es el caso. Esta forma de
pensar les traerían las consecuencias que vimos en Dune parte 1. Los miembros más importantes de esta casa en las películas son el duque Leto Atreides, su esposa Jessica Atreides y su hijo Paul Atreides. Tenemos que hablar del protagonista de las películas. A muchos no les quedó claro por qué Paul era tan especial, así que aclaremos su historia de origen. Jessica, la madre de Paul, es una Bene Gesserit. La orden le pidió que diera luz a una mujer. Recordemos que las Bene Gesserit pueden elegir el sexo de su bebé. Pero su esposo Leto quería tener un varón para tener un heredero, pero ella, al amar profundamente a Leto, decidió complacerlo. El plan original de la hermandad era que Jessica y Leto tuvieran una hija y esa hija juntarla con Feyd Rautha, y ellos dos tendrían un hijo y ese hijo finalmente sería el Kwisatz Haderach. Pero por el capricho de Jessica estos planes se vieron frustrados y el Kwisatz Haderach llegó una generación antes. Se te dijo que engendraras puras hijas, pero por vanidad creíste que podrías dar a luz al Kwisatz Haderach. Debido a esto, Jessica empezó a entrenar a Paul a la manera Bene Gesserit para que con la esperanza un día pueda sobrevivir a la agonía y se pueda convertir en el Kwisatz Haderach, en el elegido. Por su parte, el duque Leto estaba educando a Paul con la ayuda de Thufir Hawat para que se convirtiera finalmente en un Mentat. Así que estamos hablando de que Paul no solamente es un ser humano evolucionado genéticamente, sino que también tiene conocimientos de la Bene Gesserit y de un Mentat. Gracias a todo esto, tiene el potencial de sobrevivir al agua de la vida, que el agua de la vida no es más que un montón de especia concentrada, una sobredosis de especia. Gracias a su genética, Paul ya podía tener vislumbramientos del futuro cercanos, aunque estas visiones no eran de todo claras. Eso sí, al respirar la especia que estaba en todo Arrakis le daban estas visiones del futuro muchísimo más potentes. Y el resto de su historia ya serían spoilers de las películas. Ahora vamos a hablar de los Fremen. Son un pueblo nativo del planeta Arrakis. Estos viven en la zona aparentemente inhabitable del planeta y justamente gracias a estas condiciones extremas aprendieron a sobrevivir en lo peor de lo peor. Los vas a identificar fácil porque tienen los ojos azules. Esto es un efecto secundario de estar respirando toda la especia durante toda su vida en los desiertos, además de que también consumen la especia con alimentos y demás rituales. Y los Fremen por esto son adictos a esta especia. Si salen de este planeta, pues podrían morir básicamente porque no consumen especia. Los Fremen consideran sagradas dos cosas. Una es el agua básicamente porque escasea en este planeta y la otra son los gusanos gigantes de arena a los que ellos conocen como Shai Hulud. Estos son el único medio conocido por el que se puede obtener la especia. De hecho, por eso los Harkonnen ni se molestan en matarlos porque estarían matando su única fuente de riquezas. Además de que también son el único medio por el cual se obtiene el agua de vida, que recordemos que es importante para crear reverendas madres y además para la creación del Kwisatz Haderach. Ya solo nos queda hablar de una última cosa, la misionaria protectiva. Es uno de los tantos mecanismos que utilizan las Bene Gesserit para manipular a las sociedades principalmente primitivas. Imagínate que soy una Bene Gesserit y me mandan a un planeta en el que ni siquiera conocen a la Orden, apenas si conocen al Imperio. Entonces mi tarea sería estudiar sus religiones y utilizarlas para controlar a los nativos. Pues esto fue lo que ocurrió en Arrakis. Durante muchísimos años, la misionaria protectiva se instaló en ese planeta para manipular a sus religiones y que apoyen con fe ciega a la Bene Gesserit. Es Mesías en su lengua, o sea que las Bene Gesserit hicieron su trabajo aquí. En específico, los Fremen tenían una leyenda sobre un Mesías que los iba a liberar de la opresión e iba a hacer que Arrakis se convierta en un paraíso verde. A este Mesías lo llaman el Lisan al-Gaib. Y básicamente lo que hicieron fue agarrar la figura del Lisan al-Gaib y adaptarla a la figura del Kwisatz Haderach. Y así fue como Jessica y Paul pudieron manipular a los Fremen para que los apoyen en su contienda contra los Harkonnen y los Corrino. Y ya estaría. Ese es el contexto en el que se desarrollan las dos películas y la serie precuela de Dune. Ya puedes ir a verlas y comprobar que efectivamente entiendes todo. Y si no todo, la mayoría de las cosas. Estoy comenzando apenas con este canal, así que les agradecería el me gusta, que lo comenten, que lo compartan. Y ahora sí ya puedes ir con la persona que te gusta a decirle por qué Paul no es un héroe en esta historia.